Un anciano arrojó a un perro policía, un pastor alemán, desde el 15º piso de un edificio. Lo que sucedió a continuación te dejará sin aliento. Era un héroe retirado de la unidad K9, leal, disciplinado y valeroso. Pero tras años de impecable servicio, su destino dio un giro tan sombrío como doloroso, sellado por la cruel e irreversible decisión de un hombre desesperado. Nadie podría haber previsto lo que aquel pastor alemán haría a continuación, ni quién entraría en su vida justo cuando más necesitaba un milagro. Esta no es solo una historia de supervivencia, es un relato sobre redención, lealtad y una segunda oportunidad que nadie imaginaba posible. Lo primero que se escuchó fueron los gritos. Una mujer que paseaba a su bebé por el patio de abajo dejó caer su café y alzó la vista, justo a tiempo para ver una silueta oscura precipitándose a toda velocidad. Luego, el impacto sordo. Los vecinos observaban con la boca abierta, algunos paralizados por la conmoción, mientras otros corrían hacia el lugar del estruendo. Sobre el frío pavimento, en la base de un imponente edificio en el centro de São Paulo, yacía el pastor alemán. Su cuerpo estaba contorsionado en una postura antinatural, la sangre extendiéndose a su alrededor. Pero su pecho aún se movía con un ritmo débil. Estaba vivo, aunque pendía de un hilo. Un adolescente que patinaba cerca se quitó la sudadera y corrió al lado del perro, gritando con la voz quebrada por el pánico. «¡Llamen a emergencias, por favor! ¡Aún respira!». El guardia de seguridad del edificio llegó al instante, hablando ya por su radio, mientras los residentes se asomaban a las ventanas, con los móviles en alto. Los susurros no tardaron en propagarse. Cayó desde el piso 15. Dicen que lo tiró el viejo de arriba, el del apartamento 157. En cuestión de minutos, el equipo de emergencias llegó. Con sumo cuidado, los paramédicos colocaron al pastor alemán en una camilla especial para perros grandes. Su respiración era superficial, y sus ojos apenas se mantenían abiertos. Una pata delantera estaba claramente rota y la caída le había fracturado varias costillas, pero la mirada en sus ojos, antes de cerrarse, no era de dolor. Era de pura y absoluta traición. En el centro de atención animal de la ciudad, la doctora Clara Almeida llevaba 12 horas sin siquiera detenerse al almorzar, pero al ver llegar la camilla, lo dejó todo. «¿Qué le ha pasado?», preguntó mientras se ponía los guantes. «Cayó desde un 15º piso. Creemos que lo empujaron», respondió uno de los paramédicos. La doctora Clara se inclinó para examinarlo más de cerca. Su pelaje estaba marcado por viejas cicatrices y sus orejas, recortadas. Supo de inmediato que no era una mascota cualquiera. «Es un perro de servicio», susurró. No llevaba placa de identificación, pero las señales eran inequívocas. Adiestramiento militar, musculatura definida y unos ojos que habían visto el combate. Este perro había servido a alguien, había sido amado por alguien, y aún así, alguien lo había descartado como si fuera basura. «No vamos a rendirnos con él», declaró la doctora. «No hoy». Al otro lado de la ciudad, el detective Rafael Sousa golpeó un expediente sobre su escritorio. «¿Me estás diciendo que un perro militar retirado fue arrojado desde el balcón por su propio dueño?», dijo, mientras el agente Marcos, a su lado, asentía. «Los vecinos dicen que el anciano se comportaba de forma extraña. Se llama Jorge Martins, ex soldado. Vive solo y ni siquiera nos ha abierto la puerta». Rafael se levantó. «Vamos al apartamento 157. Allí Jorge Martins estaba sentado solo en su cocina. Una correa rota yacía en el suelo. Le temblaban las manos. No quería hacerle daño al perro, pero su mente le estaba fallando. Los recuerdos se mezclaban. A veces, creía estar de servicio. Otras, veía enemigos en las sombras. La medicación ya no funcionaba. El mundo se había vuelto demasiado ruidoso, demasiado rápido. «Creí que me estaba atacando», murmuró entre lágrimas.
Entonces, oyó unos golpes secos en la puerta. «Señor Martins, soy la policía. Abra la puerta». Jorge no se movió, pero en su interior algo se rompió. Recordó el nombre del perro, Sombra, y en ese instante comprendió que había arrojado lejos a la única alma viviente que nunca se había rendido con él. En el centro de atención, la doctora Clara se sentó junto a la jaula de Sombra. El perro estaba sedado, conectado a un goteo intravenoso y con el cuerpo envuelto en vendajes, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Ella posó su mano suavemente sobre su pata. «Seas quien seas, no te merecías esto». Entonces, notó algo. Un discreto tatuaje bajo el pelo, unos números que formaban una identificación militar. Abrió los ojos de par en par. Este perro tenía un pasado, y ahora alguien tenía que descubrir la verdad. Porque lo que sucedió en aquel balcón no fue un simple accidente. Fue el comienzo de algo mucho más profundo. La doctora Clara había tratado a cientos de perros en sus 10 años como veterinaria de emergencias, pero ninguno la había conmovido tanto como este. Sombra, aunque nadie sabía aún su nombre, había sobrevivido a una caída que debería haber sido mortal. Tenía 2 costillas fracturadas, una pata delantera destrozada, hemorragia interna y graves contusiones en la columna. Pero respiraba. Y ahora luchaba por su vida. Se quedó hasta tarde esa noche, mucho después de que el resto del personal se hubiera marchado. Las luces de los pasillos de la clínica estaban tenues, arrojando un suave resplandor sobre la sala de recuperación. Sombra estaba acurrucado en su camilla, con el cuerpo aún frágil, pero con los ojos abiertos, observándolo todo. No se sobresaltó cuando ella se acercó. Simplemente fijó su mirada en ella. «No eres solo un perro», susurró, arrodillándose junto a él. «Eres un soldado». Los números tatuados discretamente tras su oreja derecha lo confirmaban. Las placas de identificación militar eran comunes en los perros de servicio, pero había algo más en su mirada, una búsqueda de respuestas, un intento de entender por qué había sido traicionado. «No sé qué pasó ahí arriba», continuó ella, «pero te prometo que ahora estás a salvo». Sombra parpadeó lentamente, su respiración aún débil. La doctora metió la mano en el bolsillo de su bata y colocó un pequeño peluche dentro de la camilla. Un gesto simple y reconfortante. Él rozó el juguete con la nariz y lo acercó a su cara. Fue en ese instante cuando ella supo que, a pesar de todo el dolor, el trauma y la confusión, él seguía ahí. Al día siguiente, el detective Rafael apareció en el despacho de la doctora Clara, con un vaso de café quemado del hospital y un expediente en la mano. «No tiene collar ni microchip», dijo. «Pero ese número tras la oreja nos llevó a un registro del Ministerio de Defensa. Se llama Sombra. Perro de servicio retirado. Sirvió en el extranjero en 3 misiones». Clara levantó la vista de sus papeles. Entonces, ¿por qué estaba con Jorge Martins? Martins era su último adiestrador, explicó Rafael. Cuando el perro fue dado de baja, Jorge se lo quedó como compañero. El ejército a veces lo permite con binomios de largo recorrido. Sombra llevaba 2 años con él desde su retiro, y entonces Jorge lo tiró por la ventana. La voz de ella se tensó de incredulidad. Rafael asintió. Martins ha sido ingresado para una evaluación psiquiátrica. No está bien, signos de demencia precoz y estrés postraumático severo. Dijo que Sombra lo atacó, pero creo que simplemente no sabía ni dónde estaba. Clara se cruzó de brazos. ¿Y ahora qué va a pasar? Sí, ese es el problema, respondió Rafael. Sin un responsable legal y con un historial militar, Sombra es técnicamente propiedad del gobierno. Están decidiendo si lo sacrifican. Aquellas palabras le helaron la sangre. ¿Sacrificarlo?, repitió, incrédula. Sobrevive a una caída de 15 pisos. Sirve en 3 misiones de combate. ¿Y ahora quieren matarlo? Rafael asintió con pesar. Es el protocolo. Lesiones graves. Riesgo conductual.
Es burocracia, no humanidad. La doctora se puso en pie. No, no voy a permitirlo. Solicitaré su custodia temporal. Como veterinaria de emergencias con licencia, puedo argumentar necesidad médica y una vez que esté estable, encontraré a alguien que entienda por lo que ha pasado este perro. Rafaela observó un instante y sonrió levemente. Usted no es como los demás veterinarios. Yo no trato estadísticas, respondió ella. Trato vidas. Esa noche, Clara volvió a velar junto a Sombra. Fuera, la ciudad guardaba silencio. Dentro, el pitido constante de las máquinas era una promesa. Sombra había comido un poco por primera vez. Sus ojos ahora la seguían con confianza, no con miedo. Ella le acarició suavemente el pelaje cerca de las orejas, con cuidado de no tocar las suturas. Creen que estás roto, murmuró. Pero yo sé que eres más fuerte que todos ellos. Él no se movió, pero su cola dio un leve golpe en la camilla. Clara sonrió. Ellos no saben quién eres. Pero yo sí. Lentamente, los ojos de él se cerraron y su respiración se acompasó. Acercándose, por primera vez, lo llamó por su nombre. Descansa, Sombra. Aún no hemos terminado. Fuera de los muros de la clínica, las fuerzas ya se movilizaban. Se firmaban documentos, y personas que nunca habían conocido a Sombra preparaban una decisión que podría acabar con su vida. La doctora Clara aún no lo sabía, pero estaba a punto de librar su propia batalla, una que jamás esperó tener que luchar. Por primera vez en días, el sol se abrió paso entre las nubes sobre la ciudad. Dentro del centro veterinario, el ambiente distaba de ser alegre. Pero en la sala de recuperación, algo increíble estaba sucediendo. Sombra se estaba poniendo en pie. No por mucho tiempo, ni con firmeza, y ciertamente no sin dolor, pero lo hacía, con las patas temblorosas y una voluntad de hierro. Bajó de la camilla y dio un paso, luego otro. La doctora Clara, de pie justo al otro lado de la sala, contuvo la respiración, con el corazón desbocado. Él vaciló, pero recuperó el equilibrio. «Buen chico», susurró ella, reprimiendo la emoción. «Si es como se lucha, Sombra». Él la miró, y por primera vez, sus ojos no la seguían por instinto, sino con reconocimiento. Algo en la profundidad de esa mirada le dijo a Clara que él lo entendía, que ella era ahora la única alma que no se rendiría con él, y no podía fallarle. El tiempo corría en su contra. Esa misma tarde, la doctora se reunió con una mujer de mirada fría y traje gris en la oficina de enlace del Ministerio de Defensa. Su cuerpo se está curando, está alerta, responde a los estímulos y no muestra signos de agresividad, afirmó Clara con firmeza. La mujer enarcó una ceja. Sin embargo, el último informe menciona un supuesto ataque a un civil, su propio cuidador, diagnosticado con demencia precoz y en plena crisis psicótica. Clara replicó. Sombra estaba confundido. No atacó. Esperó. Permitió que lo ayudaran. Ni una sola vez mostró agresividad. No estoy aquí para discutir interpretaciones emocionales, doctora, dijo la mujer con voz neutra. El informe indica inestabilidad conductual postraumática, según el protocolo de baja para perros de servicio. El siguiente paso es la eutanasia. Clara se levantó bruscamente. Quieren matar a un perro de guerra condecorado porque tuvo la osadía de sobrevivir a que lo arrojaran por una ventana. La mujer permaneció impasible. Estamos en fase de evaluación, pero no nos dejamos llevar por la emoción. Estos perros tienen una función. Cuando esa función termina, se retiran o se dan de baja. Él ya estaba retirado. Ahora está herido y es potencialmente peligroso. El riesgo supera el beneficio. La voz de Clara temblaba de rabia. Dio su vida para proteger a otros. 3 misiones. He visto perros que han hecho menos y han recibido medallas. A Sombra lo condenan porque alguien le falló. La funcionaria recogió sus documentos. Tiene hasta el viernes. Si nadie lo adopta legalmente para entonces, procederemos.
Clara guardó silencio mientras la mujer salía, pero por dentro su determinación se había convertido en acero. No dejaría que Sombra se perdiera, no así. De vuelta en la clínica, al final de la tarde, Sombra había conseguido cruzar la mitad de la sala de recuperación. Una técnica llamada Sara sostenía una toalla suave bajo su vientre para darle apoyo mientras caminaba. Cada movimiento era un esfuerzo, pero era firme. El detective Rafael llegó justo cuando Sombra se acomodaba de nuevo en su camilla. ¿De verdad es el mismo perro?, preguntó, incrédulo. El mismo corazón, respondió Clara en voz baja. ¡El mismo fuego! Rafael se acercó. Has avanzado mucho, dijo. La expresión de Clara era indescifrable. Pero no lo bastante rápido. Solo me han dado 4 días más. Rafael negó con la cabeza. No lo entiendo. Invertimos millones en adiestrar a estos perros. Les confiamos nuestras vidas y luego los desechamos como si fueran herramientas rotas cuando ya no encajan en el molde. No ven un perro, murmuró Clara. Ven un activo. Rafael se agachó junto a la camilla. Amigo. Sombra, ¿te acuerdas de mí?, le preguntó en voz baja. Tú y yo estuvimos en las mismas bases de Afganistán, en 2017. Tu nombre salía en los registros. Salvaste vidas. Te ganaste tu lugar. Sombra parpadeó y acercó la nariz a la mano de Rafael. El detective tragó saliva. Merece que luchemos por ti. La mente de Clara ya iba a 1000 por hora. Quizás el detective Rafael era la solución. Un exsoldado, con ingresos estables y experiencia en seguridad. Él entendía a perros como Sombra. Sabía lo que era estar herido y seguir adelante. Entonces, se giró hacia él, una nueva esperanza naciendo en sus ojos, y preguntó, ¿considerarías adoptarlo? Rafael la observó con sorpresa, desvió la mirada hacia Sombra y asintió. Lo adoptaré, pero con una condición. ¿Cuál? Debes seguir formando parte de su vida. Me eres la razón por la que ha llegado hasta aquí. Creo que ahora nos necesita a los dos. Por primera vez en días, la doctora Clara sintió que una brizna de esperanza florecía en su pecho. Viernes. La palabra resonaba en su mente como el tic-tac implacable de un reloj. Solo 2 días. Es todo lo que tienen. Sombra había logrado avances extraordinarios. Ya era capaz de caminar 3 metros sin ayuda. Respondía a su nombre, obedecía órdenes sencillas, e incluso había empezado a mover la cola ligeramente cuando la doctora Clara o el detective Rafael entraban en la habitación. Pero para el Ministerio de Defensa nada de eso importaba. Un simple formulario, un sello y todo por lo que habían luchado podría desvanecerse en el aire. La doctora Clara dividía su tiempo. Las mañanas en la clínica, las noches redactando apelaciones, llamando a contactos militares y enviando correos desesperados a senadores. Algunos prometieron investigar, otros la ignoraron por completo. Rafael había presentado la solicitud oficial de adopción de Sombra, pero la burocracia se movía con la lentitud del fango. No entiendo por qué le dan tantas vueltas a esto, murmuró, mientras recorría el pasillo de la clínica. Mi historial es impecable. Fui infante de marina. He trabajado con perros en combate. ¿Qué más quieren? No quieren nada, dijo la doctora Clara. Simplemente no quieren la responsabilidad. Sombra, tumbado sobre su alfombra, los observaba con ojos silenciosos. Su cuerpo se recuperaba, pero la tristeza en su mirada aún persistía. Él sentía algo, como siempre lo sienten los perros. La doctora Clara se arrodilló a su lado y le acarició el pelaje. No sé cómo decirte esto, amigo, susurró, pero se nos acaba el tiempo. Sombra cerró los ojos, apoyando suavemente su cabeza contra la de ella. Más tarde, esa misma tarde, un sobreoficial llegó a la clínica. Rafael lo abrió mientras Clara contenía el aliento. Su rostro se petrificó. Deniegan la solicitud de adopción, dijo en voz baja. Han etiquetado a Sombra como potencialmente inestable e inadecuado para la reintegración.
La doctora Clara sintió que el aire se enrarecía en la habitación. Sin apelación, sin discusión, planeaban sacrificarlo antes del mediodía del viernes. Tenían exactamente 41 horas. Se apoyó contra la pared, en estado de shock. De verdad iban a matarlo. Rafael miró a Sombra, que descansaba plácidamente en su camilla. Salvó vidas, dijo. Y ahora quieren borrar todo lo que representó, como si nunca hubiera existido. A la mañana siguiente, Clara despertó con una idea. Era desesperada, arriesgada, pero quizá la única oportunidad que les quedaba. Llamó a Rafael. Tengo una última carta que jugar antes del mediodía. Se encontraron en una cadena de televisión local. Rafael, impecable en su uniforme, la doctora Clara, con su bata blanca, y Sombra, aún cojeando pero con la cabeza erguida, a su lado. Un periodista arqueó una ceja. ¿Me está diciendo que el gobierno pretende sacrificar a un héroe de guerra retirado? Exactamente, respondió la doctora Clara. Este perro salvó a soldados en el extranjero. Sobrevivió a una caída de 15 pisos y ahora el mismo sistema que lo entrenó está a punto de desecharlo. Rafael dio un paso al frente. No es solo un perro, es un veterano. Y los veteranos merecen ser escuchados, no silenciados. En cuestión de horas, el reportaje se emitió en todo Río de Janeiro, luego en todo el estado y finalmente, en todo el país. El hashtag #Justicia para Sombra se viralizó en las redes sociales. Afluyeron miles de comentarios. ¿Adoptadlo? Esto es indignante. Mi marido sirvió con perros de combate. Se me parte el corazón. Dadle el honor que merece. Al final del día, la bandeja de entrada del Ministerio de Defensa estaba inundada. Los presentadores de televisión pedían entrevistas. Los políticos locales emitían comunicados. La doctora Clara lo observaba todo con incredulidad, con las manos temblorosas mientras leía el abrumador apoyo en Internet. Sombra descansaba a sus pies, con la cabeza apoyada en su bota. No entendía lo que sucedía afuera, pero sentía que algo había cambiado. La gente estaba luchando por él, y por primera vez no estaba solo. A las 11:42 de la mañana del día siguiente, apenas 18 minutos antes de que la orden se hiciera efectiva, la doctora Clara recibió un último correo electrónico. Orden suspendida. Pendiente de revisión. Se hundió en la silla y dejó escapar un suspiro que no sabía que llevaba días conteniendo. Rafael, que miraba por encima de su hombro, sonrió. ¿Hemos ganado tiempo? La doctora Clara miró a Sombra, que levantó ligeramente la cabeza. No es solo tiempo, murmuró. Es esperanza. Pero sabía que la lucha aún no había terminado. Solo acababa de empezar. La doctora Clara creía que lo peor ya había pasado. La presión pública había logrado frenar la orden de ejecución. Sombra mejoraba cada día y Rafael ya trabajaba para certificarlo como perro de terapia para veteranos. Un plan que podría protegerlo y dar un nuevo sentido a su vida. Pero entonces, cuando el cielo apenas comenzaba a clarear, los problemas regresaron. Todo comenzó con una llamada a altas horas de la noche. La doctora Clara acababa de cerrar la clínica cuando sonó su teléfono personal. El número era privado. Doctora Clara, soy el coronel Ricardo Méndez, del Departamento de Investigaciones Militares. El corazón le dio un vuelco. Se trata de Sombra. Necesito hablar con usted de inmediato. Es sobre su historial. 30 minutos después, ella y Rafael se encontraron en un despacho frío y gris en el centro de la ciudad, frente a un coronel de mirada severa y rodeado de expedientes. Deslizó una de las carpetas sobre la mesa. Hemos reexaminado el caso de Sombra y hemos encontrado algo preocupante. Rafael se inclinó. ¿Qué clase de cosa? El coronel abrió la carpeta. Dentro había una serie de informes de incidentes, fechas, coordenadas, nombres y una fotografía de un polvoriento complejo militar en Kandahar, que databa de 2019. En el centro, Sombra, con los dientes sujetos por su adiestrador,
sangre en el suelo y el caos como telón de fondo. Esto, dijo el coronel Méndez, fue una misión con una baja, una víctima civil. Los informes permanecieron clasificados hasta ahora. Las manos de la doctora Clara temblaban. ¿Qué quiere decir? Existen alegaciones de que Sombra atacó a un intérprete civil durante una emboscada. El ejército lo encubrió para preservar la moral, pero ahora que ha salido a la luz, algunos exigen justicia. Rafael se levantó de golpe. Eso no es justicia. Es buscar un chivo expiatorio. Hemos reabierto la investigación. Hasta entonces, toda rehabilitación, adopción o aparición pública de Sombra queda suspendida, declaró el coronel Méndez con calma. La doctora Clara se quedó atónita. No puede hablar en serio. Esa misión ocurrió en el fragor del combate. Es imposible que actuara sin motivo. Esa no es su decisión, doctora. Rafael apretó los puños. ¿Y quién decidió archivar el caso en primer lugar? El coronel no respondió, pero ambos sabían que aquello no tenía que ver con la verdad. Era una cuestión de política. De vuelta en la clínica, la doctora Clara se sentó en el suelo junto a la jaula de Sombra, con la cabeza hundida entre las manos. Él descansaba en silencio, pero sus orejas se movían, como si percibieran su angustia. Rafael caminaba de un lado a otro. Van a usar esto para acabar con él, dijo él. Han estado esperando una excusa para justificar su sacrificio. Y ahora, por fin la tienen. Estaba en combate, susurró ella. Estaba protegiendo a su equipo. Lo sé, y usted también, pero ellos quieren silencio. La doctora Clara miró a Sombra, y sus ojos se encontraron con los de ella. No permitiré que lo maten por segunda vez, declaró con firmeza. Ya pagó el precio una vez. Rafael se arrodilló a su lado. Entonces, necesitamos la verdad. La doctora Clara asintió lentamente. Hubo otro superviviente en esa misión. Un médico llamado Elías Rocha. Vi su nombre en el informe. Ahora vive en Texas. Rafael entrecerró los ojos. Pues allí es a donde vamos. Al día siguiente, la doctora Clara y Rafael embarcaron con Sombra. El viaje fue aprobado por motivos médicos, una autorización conseguida en el último minuto, justo antes de que la orden de suspensión se hiciera oficial. En un pequeño pueblo rural cerca de Houston, encontraron a Elías Rocha en una sencilla granja, con cabras, gallinas y una prótesis en lugar de una pierna. El hombre pareció sorprendido, pero no disgustado por la visita. «Sombra», dijo suavemente, agachándose. El perro lo olisqueó y luego le lamió la mano. «¿Te acuerdas de mí, amigo?», susurró Elías. La doctora Clara se acercó. «Necesitamos saber la verdad. En Kandahar, en 2019, ¿Sombra atacó a un civil?». Los ojos de Elías se inundaron de recuerdos. No respondió. Ese hombre no era un civil. Estaba pasando información al enemigo. Vi una granada en su cinturón. Sombra llegó antes que nadie. Nos salvó a todos. A la doctora Clara se le cortó la respiración. ¿Entonces por qué no habló? Me ordenaron que guardara silencio, respondió Elías. Dijeron que complicaría las cosas. Que Sombra era solo un perro. Rafael dio un paso al frente. No es solo un perro. Es un soldado. Elías asintió. Todavía lo es. Cerró los ojos por un momento y añadió. Voy a testificar. Redactaré una declaración jurada. Lo que haga falta. La doctora Clara sonrió entre lágrimas. Eso podría ser suficiente para salvarlo. Miró a Sombra, tranquilo, orgulloso y leal hasta el final. Había salvado vidas en combate y, ahora, por fin, alguien estaba dispuesto a salvarlo a él. La declaración jurada de Elías llegó a los oficiales militares al amanecer. Era breve, directa e irrefutable. Sombra nos salvó la vida. Cualquier acusación en su contra es una mentira. La población se movilizó con más fuerza si cabe.
Un congresista exigió una investigación. Los hashtags volvieron a explotar. Aún así, la doctora Clara no recibió respuesta del Ministerio de Defensa, hasta que llegó un simple mensaje. Revisión completada. Orden de ejecución revocada. Sombra queda libre. La doctora Clara rompió a llorar al leer el mensaje. Rafael la abrazó con fuerza. Sombra ladró suavemente, como si supiera que había luchado todas sus batallas, y finalmente, había ganado la última. 6 meses después, Sombra caminaba con orgullo por el Centro de Rehabilitación para Veteranos, portando un chaleco de servicio azul, y moviéndose con serena confianza. Se detuvo junto a un joven soldado en silla de ruedas. Apoyó la cabeza en su rodilla y esperó. El soldado sonrió entre lágrimas. «Ha venido a mí», susurró. La doctora Clara observaba desde la distancia, con el corazón rebosante. Rafael permanecía a su lado. «¿Le has devuelto su propósito?», dijo él. «No», respondió ella suavemente. «Él nos ha devuelto el nuestro». Sombra había sido descartado, pero el amor y la lealtad lo trajeron de vuelta a casa.